El día de hoy pues vamos a ver lo que son divisiones con lo que son tanto números negativos, números positivos, y también pues vamos a hacer lo que son divisiones en lo que son puntos decimales, y también cuando el numerador o el denominador llegan a ser cero. Entonces, ¿qué se debe de aplicar acá? Lo que se debe de aplicar acá es de que ustedes lo que tienen que ver en este caso es la parte de los signos. Si ustedes se recuerdan, cuando mirábamos nosotros lo que son la regla de los signos, en la regla de los signos teníamos los siguientes. Regla de signos, decíamos, positivo por positivo nos va a dar positivo. Positivo Tío. por negativo nos va a dar negativo. Negativo por positivo nos va a dar negativo. Y negativo por negativo nos da positivo. Esto lo habíamos dicho nosotros en el caso de lo que es la multiplicación, pero también en lo que es la división también va a pasar el mismo comportamiento. Si yo coloco más Punto, punto y significa multiplicación, ¿verdad? sí, exacto. El punto recordemos que significa multiplicación. Ahí gracias por recordar esa parte. Y cuando yo voy a hacer lo que es la división de signos, la división de signos también va a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces ahí para que ustedes también no se vayan a hacer bolas cuando de repente miren un número negativo arriba O sea que y división y multiplicación con signos del mismo resultado. sí, exacto. De igual forma podemos ver eso infinitamente porque el profe lo En, subió a internet. Exacto, en el caso de esto, nosotros pues vamos a mirar eso. La misma relación que tenemos de signos con la multiplicación son los mismos que la división. Más dividido más es más. Por eso que cuando nosotros hacemos una división normal, no es necesario colocar el símbolo de más, porque ya se sabe que el símbolo es positivo. Pero ¿qué pasa si hay Entonces lo un hago. negativo? En el caso de que hay un número negativo, entonces eso también va a ser de que se vuelva negativo lo que es la respuesta. Aquí también abajo, pues donde hay un negativo, va a ser que se Pero vuelva eso sí no negativo. entiendo lo del negativo. Bueno, así como en este caso, el menos 72 está arriba. Y aquí abajo podríamos decir que existe un más 8, pero yo no lo coloco porque ustedes saben que todos los números, cuando son positivos, por lo general no se coloca el signo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Según esta regla de signos, cuando son dos signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Y si son dos signos iguales, el resultado va a ser positivo. Entonces vendríamos acá y diríamos lo siguiente. La respuesta va a ser, primero, dividimos signos. Es un menos dividido un positivo, o sea que tendríamos este caso. ¿Cuál sería el resultado? Pues sería menos. Entonces el resultado acá lo dejaríamos como menos. Y luego dividimos 72 dentro de 8. Si nosotros lo hacemos a como trabajamos antiguamente, pues nos quedaría más o menos 9. de la siguiente forma. Sí, exacto, hay 9. Creo que lo hicimos rápido mentalmente. 8 por 9, 72. Ahí creo que no hubo tanto problema. Entonces la respuesta me Profe. quedaría menos 9. ¿Cómo sabemos de que estamos bien la división? En la división, recuerden, es como que si la estuviéramos ejecutando de forma normal. Recuerden que el numerador, que es este, tiene que ir adentro, aquí adentro. Este es el numerador, que es la parte de adentro de la división. Y tenemos lo que es también el 8. El 8, pues es el que divide a lo que tenemos nosotros en la parte interna. Entonces, así es como se debería de mostrar lo que es la división. Y luego, pues si nosotros hacemos esta división, por lógica vamos a saber que aquí se colocan 9. ¿Por qué? Porque 9 por 8 es 72 y al momento de que restamos, esto se convierte en 0. Así, de esta forma. Y nos damos cuenta que la respuesta sería 9. Pero como nosotros tenemos aquí un signo negativo, entonces por ese signo negativo, al momento de que ya dividimos los signos, pues por eso me quedó menos 9. Y ya luego después solo hacemos una división normal y de esa forma me queda el 9 que les mostré en esa parte. Bueno, luego de eso, pues la dificultad aquí también es ver cuándo nosotros podemos aplicar división y resta. En este caso, si yo les diera el ejemplo, que aquí les coloco un más 10, si yo les coloco ahí un más 10 y luego les resto 10, entonces ustedes primero tendrían que hacer la operación que aparece aquí en el numerador, ¿sí? Entonces ustedes primero hacen la suma y resta y ya luego de eso, pues ya les va a quedar un resultado, que en este caso sería menos 72, y ya después lo siguen operando como que es la división.
¿sí? Eso es lo que tendrían que hacer si acaso aparece una suma ahí. ¿Cómo se nota cuando sume? Entonces, en este caso, para concluir, únicamente dividimos el menos por el más, me da menos, 72 dividido 8, pues es 9. Y de esa forma me queda menos 9, para resumir lo que les había dicho. Pasamos a otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos representa de la siguiente forma, menos 64 dividido menos 8. Pero esto es lo mismo a decir lo siguiente. Es lo mismo a decir menos 64 arriba dividido, bueno, solo que ahí el símbolo menos se me aparece antes. Entonces, menos 64 dividido menos 8. ¿Sí? Entonces, nos venimos a lo que es la tabla de los signos, la regla de los signos. Menos dividido menos es igual a más. Entonces, esto va a ser más 64 dividido 8. Yo creo que la mayoría de nosotros pues ya lo comprende acá, que sería 8. 8 Exacto. positivo. Entonces, la respuesta sería 8 positivo. Le podemos poner el signo o se lo podemos quitar. Como es positivo, eso es válido. Si fuera negativo, sí, por obligación tendríamos que colocar el símbolo menos. Pero en este caso es positivo, entonces la respuesta me quedaría así. Muy bien, entonces vamos a todo es seguir con división. otro ejemplo. Bueno, para este ejemplo tenemos menos 70 dividido menos 14. De la misma forma, dividimos signos. Menos dentro de menos nos va a dar, perdón, menos dividido menos es más. 70 dividido 14. Aquí tenemos que tener primero cuidado con algo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el 70 tiene séptima, ¿sí? O sea, nosotros podemos dividir el 70 dentro de 7. Vamos a aplicar lo que nosotros conocemos como simplificación. Esto se aplica en lo que son las fracciones. Es cuando queremos agarrar una fracción y la queremos ir reduciendo. Por ejemplo, el 70. El 70 tiene mitad. La mitad de 70 es 35. La mitad de 14 es 7. Y lo podremos simplificar. Esto que tenemos acá lo podemos simplificar a 35 séptimos. Eso pues es válido. Si nos damos cuenta, pues esto nos ayuda a que no operemos a como lo teníamos acostumbrado. Y luego pues esto ya es más fácil. ¿Cuánto es 35 dividido 7? Pues aquí la respuesta va a ser 5. Porque si nosotros lo realizamos, la respuesta va a ser de esta forma. Y así es como nos da el resultado de 5. Para otro ejemplo, vamos a poner 0 dividido menos 15. Esto pues tenemos que tener mucho cuidado, porque es lo que les habíamos platicado el día de ayer. Es como, por ejemplo, yo tengo un pastel real, estamos en una fiesta y digo, este pastel lo voy a dividir dentro de nadie. Entonces, ¿qué le queda a cada uno? Pues no les queda nada. Entonces, esto es igual a 0. Aquí mi respuesta va a ser 0, para que de esa forma, pues, ahí nos quede esto así de un solo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Cuando nosotros tenemos el menos 6 arriba o cualquier número, desde más infinito hasta menos infinito, cualquier número arriba, pero lo estamos dividiendo o en la parte del denominador tenemos 0, automáticamente la respuesta es indefinido. Quiere decir que nosotros, pues este es un valor que no existe, ¿sí? Es algo que no va a existir. Es como el ejemplo que les colocaba anteriormente. Yo hipotéticamente puedo decir, tengo un pastel y lo voy a dividir dentro de 6 personas, pero como ese pastel no existe, entonces el pastel como no existe, entonces no les puedo dar nada porque realmente no existe. Es como que si yo solo prometiera y que no cumpliera, entonces es algo parecido. Tengo el menos 6 y en el denominador es 0, es indefinido. Para eso pues nos vamos a apoyar en la calculadora solo para que lo podamos ver. Si yo colocaba menos 6 dividido 0, si nos damos cuenta, dice, no se puede dividir entre 0. Hasta la calculadora nos está tirando el mismo detalle, que no lo podemos hacer de esta forma. Entonces, cuando ustedes encuentren que el 0 está en el denominador, automáticamente es una E con una línea, como parecido al de no estacionar, y nos dice que es indefinido. Bueno, para este ejemplo vamos a colocar 16.2 dividido menos 3.6. Bueno, para eso nos vamos a apoyar nosotros en lo que es una operación de división normal. Omitamos en este momento el símbolo negativo. ¿Por qué? Porque si yo divido más dividido negativo, ustedes van a saber que la respuesta va a ser negativo, va a ser un número negativo lo que va a quedar como respuesta. Y la división se trabaja después de forma normal. Entonces vamos a tener el 16.2 en la parte de acá y vamos a tener el 3.6 en la parte de acá. Bueno, para cuando queremos trabajar con lo que son decimales, lo que tenemos que hacer es correr el punto. Si por ejemplo acá
como en la parte izquierda hay un punto y en la parte derecha hay un punto, entonces esto únicamente se corre un espacio. Entonces este punto decimal lo voy a correr un espacio tanto aquí afuera como aquí adentro. Y entonces eso nos va a hacer que este 3.6 se convierta en 36 Ahí solo se y divide normal. y este 16.2 se convierta en 162. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces para eso, el resultado En me teoría solo quedaría, estaría quitando el punto decimal. exacto, de esta forma me quedaría a mí 36 afuera y 36 y 162 122. adentro. Lo que estoy realizando es quitando el punto decimal, así como lo había mencionado alguno de ustedes. Luego de eso, vamos a operar esto de forma normal. ¿Cuánto sería aquí? Vamos a ver si hay alguien me ayuda. Muy bien, entonces vamos a colocar lo que es el valor 4. Creo que el 4 es el que nos daría. Es 4 por 6, 144. 4 por 144. 6, 24 llevo 2 y 4 por 3 es 12, 144. Muy bien, gracias ahí quien me dijo también la respuesta. Entonces tenemos lo que es 162. Vamos a prestar aquí en el 2, le prestamos 1 al 6, sería 12. 12 menos 4 es 8. Este 6 prestó 1, se convierte en 5. 5 menos 1, o 5 menos 4 es 1, perdón. Y me queda 18 como respuesta. 18. Luego pongo punto decimal. Cuando bajo coloco el 0. punto decimal, coloco un 0. Ahí está. Muy bien, que se vayan recordando. ¿Y aquí qué sería? 5. 2. 5 por 6 es 5. 30. Me confundí, Luego perdón. 3. Ajá, y ya queda, 5 por 3 es 15. ya queda más 3. 180 cabal. Ajá, entonces me queda 180 exacto y como respuesta Cero. me quedaría 0. Entonces mi respuesta sería 4.5. 4.5. Esto sería lo que es 4.5. mi respuesta. Muy bien, entonces venimos acá a donde llevábamos anteriormente el resultado y me quedaría de esta forma. Voy a borrar esto. Voy a venir y voy a decir entonces que la respuesta aquí me va a salir, esto va a ser igual a menos 4.5. 4.5. Exacto. Entonces de esta forma es como nosotros vamos a dividir en lo que es decimal, punto decimal. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido así? Si hubiera sido 162, pero voy a volver a escribir, porque me salió mal esa parte. Profe, Si fuera 162, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido el 3.6 en la parte izquierda y en vez de 16.2 hubiéramos tenido 162, ¿qué hubiera pasado con este punto decimal? Cuando tenemos este punto decimal acá, lo que tenemos que hacerlo es correr un espacio, así como habíamos dicho. Entonces, esto se convierte en 36, pero que ahí no hay pierde. Va. Pero ¿qué pasa en la parte derecha? Como el punto decimal ya no está aquí, entonces, como ya no está ahí, va a estar acá. El punto decimal va a estar acá. 162 y tenemos aquí un punto decimal y aquí tenemos un 0 imaginario que no colocamos, pero ahí está. Como aquí lo movimos una posición a la derecha, aquí también lo tenemos que mover una posición a la derecha para que me quede acá. Entonces, ahora, el nuevo número me tendría que salir 1620. Es como que si le colocáramos también un 0 más a la derecha acá. Entonces, de esa forma es como vamos a hacer si acaso en uno de los extremos hay más decimales que en el otro. Otro ejemplo. Muy bien, entonces acá nos quedaría de la siguiente forma. Este punto decimal se correría 1, se correría 2. Se corre 2 espacios el punto decimal. Aquí quedaría. Entonces acá tenemos un punto decimal y podríamos decir que tenemos un 0 imaginario y otro 0 imaginario acá. Entonces aquí se correría 1, Y así 2 y aquí nos quedaría el siguiente punto. 1200. Entonces como respuesta me quedaría aquí abajo 215. Entonces ya sería dividir 215 dividido 1200. O 1200 dividido 215. Exacto, 1200 dividido 215. Entonces de esta forma ya podríamos hacer la división y pues allá nos saldría. Eso se los explico por si acaso en el libro aparecen de esta Lo que forma. se hizo fue con un